I sit alone in my book on a tomb, staring at candles. When that shit is on, let me drop some shit like this. At night I can't sleep, I toss and turn. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mama's always pushing, I ain't living right. But I ain't going out without a fight. See, every time my eyes close, I start sweating. The blood starts coming. Hola, hola, ¿cómo estás? Una alegría estar de vuelta con vos y conversar desde negocios a negocios y tener una perspectiva optimista sobre el mundo, la realidad, el mundo global, el mundo unificado, las oportunidades que hay para el mundo de los negocios, desde Argentina, América Latina, pero siempre con una perspectiva global, no perdiendo lo que sucede más allá del horizonte corto, digamos, porque el mundo cada vez es más pequeño. Y hoy vamos a hablar con Micaela Hierro Dori, presidente de Cultura Democrática. Pero, ¿cómo estás, Micaela? Hola, bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora vamos a nuestros auspiciantes y ya volvemos a conversar con Micaela. Bueno, estamos nuevamente aquí en el aire para conversar con Micaela Hierro Dori, que es presidente de Cultura Democrática, y vamos a hablar sobre varios temas, sobre Cuba, qué está sucediendo, la institucionalización, y también sobre su libro, que es Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba. ¿Cómo estás, Micaela? Hola, buenas tardes, Mati, un gusto estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de charlar con vos, y te pregunto, ¿cómo está la situación de Cuba hoy? Bueno, ahora Cuba está económicamente sigue con una crisis que mucha gente la equipara con la del periodo especial, la década del 90, con una vez caído el bloque soviético, porque bueno, la pandemia le dio duro a su economía, pero especialmente a un país como tan dependiente del futuro, del turismo, perdón, realmente le golpeó a la economía local. 2 años prácticamente sin turistas, realmente llevó a un gran desabastecimiento y una gran crisis, que esa crisis de descontento generó también, además de toda la represión y la gente cansada de la falta de libertades, salió a la calle el 11 de julio del año pasado pidiendo libertad, pero también pidiendo comida. Y ese 11 de julio dejó como secuela más de 1000 presos políticos y un régimen de terror que no afloja, que sigue persiguiendo no solamente a los activistas, sino también al cubano a pie, el ciudadano que realmente quiere salir a la calle a ganarse el pan, o que tiene que hacer una gran cola para realmente tener un trozo de pollo. Hay un gran desabastecimiento, no solamente de alimentos, sino también de medicina, ¿no? Y entonces, en este contexto todavía que ya la pandemia ha aflojado, pero no tanto, la gente lo sufre mucho. Sí, y vos hablabas del turismo cortado por la pandemia, pero a la vez pensaba en lo que existía en otra época, por lo menos, que era muy fuerte, que era el rubloducto, ¿no? Que llaman en Cuba, sí, que es el ingreso, el apoyo soviético en otra época, luego ruso, que permitía de alguna forma a las arcas fiscales cubanas tener algún tipo de situación más cercana al equilibrio, pero también está afectada por ese lado, ¿no? Ya la economía de Cuba se vio afectada con la crisis venezolana, porque el régimen cubano es una especie como de hongo que realmente succiona y depende, se alimenta de otros países, como en su momento tan dependiente del bloque soviético. Luego con el chavismo tan dependiente de la economía venezolana, cuando la economía venezolana colapsó después de 20 años de comunismo, digamos, un sistema que
ya está más que probado que no funciona. Ellos también vieron colapsados. Entonces ahora con el nuevo contexto de la guerra de Ucrania, ni hablar. Si bien los principales vínculos comerciales son con China, Rusia, Venezuela, bueno, con todas las dictaduras del mundo, bueno, el nuevo contexto tampoco es una buena noticia para la economía cubana y en definitiva para el pueblo, que es el que lo sufre. Ahí la elite tanto del Partido Comunista como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, bueno, es una dictadura comunista militar. La elite siempre se acomoda, pero es el pueblo, la gran mayoría del pueblo, donde ellos, bueno, han logrado que la igualdad llegue a que todos estén igualmente pobres. Bueno, son los que realmente sufren este estatus. Yo, bueno, desde Cultura Democrática apoyamos mucho a activistas y artistas que trabajan por la libertad de expresión, la libertad de asociación, que tratan de crear pequeñas islas como para poder crear tejido social y movilizar a la ciudadanía a que se anime a pedir libertad. Pero bueno, con un sistema totalitario como el cubano, donde tiene un gran aparato represor, donde en este tipo de crisis es cuando más reprime, más está ahí a la luz del día. Entonces no deja salir de sus casas a los activistas, fuerza al exilio a muchos de ellos, o están presos, como hoy en día los principales activistas tradicionales, como José Daniel Ferrer o Félix Navarro, expreso del grupo de los 75 de la oleada represiva del 2003, están presos, y bueno, en el caso de Félix Navarro ya condenado a 5 años de prisión junto a su hija Sailí, a 6 años de prisión, y luego como más activistas, como más jóvenes, como podríamos ser el caso de Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo, conocidos por la canción Patria y Vida, que ganaron 2 Grammys el año pasado, están también todavía en prisión. Luis Manuel desde el 11 de julio, el día de las manifestaciones. Las manifestaciones fueron manifestaciones ciudadanas totalmente espontáneas en más de 50 ciudades de la isla, pero obviamente los activistas y los artistas comprometidos por la causa de la libertad salieron a las calles también, y bueno, a ellos tampoco los perdonaron, ¿no? O sea, ciudadanos hay de todo tipo. Hoy los presos políticos son de los activistas más tradicionales que por ahí llevan en la lucha 20, 30 años, 5 años, o los que realmente no son activistas, son ciudadanos que simplemente salieron a la calle a manifestarse y a pedir libertad, comida y remedios en ese contexto de pandemia. Sí, y te pregunto, ¿la tecnología en los últimos años ha jugado un rol importante para romper el mito del paraíso cubano? Por lo menos antes yo tuve la suerte de ir 3 veces a Cuba y conversar con personas de allá, y lo que veía es que me decían algunos: che, qué mal que estaban ustedes en Argentina, nosotros estábamos muy bien. Y me llamaba la atención porque veía que a ellos les vendían una realidad como que ellos vivían en el paraíso y el mundo se caía a pedazos. Sí. Y hoy la tecnología, por suerte, ha roto esa barrera de información, creo yo, y les muestra que, digamos, el mundo no es una maravilla, pero estamos relativamente mejor que ellos, y ellos pueden reclamar y pueden comunicarse y pueden manifestar a través de redes sociales, aunque haya restricciones, me imagino, en favor de tener más derechos y libertades, ¿no? Sin duda. Bueno, en mi libro el primer capítulo habla de esa evolución de los últimos 30 años en la lucha por la libertad de expresión, desde para intentar sortear ese bloqueo comunicacional que impone el propio régimen cubano a sus ciudadanos. Primero, bueno, de las radios que surgían desde La Voz del Cid o Radio Martí, desde las costas de Puerto Rico, Miami, para poder transmitir las noticias de lo que pasa en el mundo, pero también para dar a conocer a los mismos cubanos lo que pasa dentro de la isla con los activistas. Entonces, hacer llegar las denuncias, etcétera. Como hubo una evolución desde la época de la radio, cuando empieza a haber internet en el mundo, pero no en Cuba,
y entonces se tuiteaba con un mensaje de texto, entonces siempre había como un ingenio por parte del activista como para poder hacer llegar su denuncia a través de los blogs, una época que uno conoce el caso muy paradigmático de Giovanni Sánchez en el 2007, pero hay muchos activistas usaron los blogs como medios de comunicación, como las páginas de las mismas organizaciones opositoras de los partidos políticos, y servía también como entretejido social. Vos entrabas a un blog y estaban todos vinculados entre sí, entonces veías esa comunidad de activistas que estaban trabajando en forma conjunta para de nuevo romper ese muro comunicacional que el régimen le impone. Para los que escuchan y no saben mucho de lo que pasa en Cuba, los medios de comunicación son no oficiales, está prohibido cualquier otro tipo de medio de comunicación, está prohibido imprimir, que no fueran por las imprentas del Estado, entonces todo puede ser considerado propaganda enemiga y por eso condenado a años de prisión. Entonces, en el libro yo cuento toda la historia de las editoriales independientes, los libros, las bibliotecas independientes, hasta llegar hasta el 2018, que ahí voy a tu pregunta, diciembre de 2018, cuando el régimen aprueba el acceso a los datos en los teléfonos, donde la gente se puede comenzar a poder transmitir por Facebook desde el mismo. Entonces, por las redes, estas manifestaciones fueron transmitidas por las redes. De hecho, muchos de los muchachos, de los chicos, más muchachos porque son chicos de 17, 21 años que transmitieron por sus redes sociales, fueron condenados a 20 años de prisión simplemente por transmitir en sus redes sociales lo que estaba sucediendo. Entonces, el régimen no cambia, la represión es la de siempre. Han permitido esa comunicación, pero así como la permiten, las bloquean todo el tiempo. Y cuando la inteligencia del Estado sabe que hay reuniones, organización de algún tipo de actividad como de la oposición, hacen caer internet, los bloquean los teléfonos, etcétera. Entonces hay una comunicación controlada, ni hablar de aquellos sitios de internet que están bloqueados, o palabras clave de democracia, libertad, son palabras que no las puedes transmitir en el teléfono, que te las bloquean en los mensajes de texto, y eso hace años las aplicaciones que uno Zoom, todas las de comunicación, el Meet, todo lo que podría generar algún tipo de comunicación o reunión, eso está bloqueado. En Cuba bloquea a sus propios ciudadanos comunicacionalmente. Y te pregunto si hay alguna diferencia entre generacional, por ejemplo, ¿no? Porque lo que yo observaba en las generaciones más grandes, como que había cierta sumisión o resignación, y lo que veo hoy en las generaciones más jóvenes es todo lo contrario, ¿no? Que ven lo que pasa en el mundo y no se resignan a disfrutar de las mismas libertades que tiene el planeta, acceso a tecnología, a comunicarse, expresarse, y que son desafiantes, ¿no? Es mi percepción, pero no sé, vos que estás más en el tema y tal vez lo podés. Yo creo que tiene que ver con esto mismo que hablábamos del tema de la comunicación. Las nuevas generaciones llegan a tener algo acceso a lo que pasa en el resto del mundo. Lo que siempre me sorprende de los relatos de los activistas es que cuando ellos viajan, que ellos creen, pero acá están bien, hay supermercado, hay abastecimiento. Es como siempre los relatos, como vos decías, los relatos de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, es como una situación re cruel, como que ellos, Cuba es el paraíso, y le venden eso y comunican eso a los cubanos, y el resto del mundo, el capitalismo es como el capitalismo salvaje, como que toda la gente sufriendo. Entonces, cuando los cubanos salen y a partir de la reforma migratoria del 2002, a partir de enero de 2013, ellos pueden viajar. Entonces también han visto de primera mano que afuera no es el cuento que ellos tienen dentro de la isla. Entonces sí, obviamente hay una diferencia generacional, además que las primeras generaciones realmente se convencieron, obviamente después se decepcionaron, pero sé que estaban apoyando al régimen
convencidos de que por más de todos los obstáculos que vivían, por todas las restricciones, ellos estaban convencidos que estaban haciendo como el bien para el país. Esta generación ya no, esta generación, o sea, como que primero ya no se cree ese discurso, ya creció, nació en crisis económica en los 90 y ya con acceso a información que ya no los pueden engañar como han engañado a los demás, aislándolos. Ahí la cuestión geopolítica tiene un factor importante. Bueno, Mica, muchas gracias. Micaela Hierro Dori, presidente de Cultura Democrática y autora del libro Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde puede la gente obtener tu libro? Mis redes sociales personales es Mica Hierro y Cult Democrática es la de la organización. El libro está en forma gratuita, lo pueden bajar en PDF, es cuba.cultdemocratica.org y ahí tienen toda la información, toda la investigación publicada en forma accesible, es para dar visibilidad a toda esta lucha de la sociedad civil cubana. Bueno, Mica, muchísimas gracias y bueno, vamos a ir trabajando conjuntamente para promover la libertad en Cuba y en América Latina, en Venezuela, en Argentina, como seguimos haciendo de este programa, comprometidos para que podamos las personas alcanzar nuestro máximo potencial. Bueno, muchas gracias, Martín. Muchas gracias, vamos a un corte y ya volvemos.